Hola, nosotras somos Alba y Ruth, enfermeras al cuadro en Instagram. Y vamos a hacer este vídeo para comentar un poco qué nos ha parecido a nosotras el examen de LEIR después de un montón de comentarios sobre la dificultad del mismo, el poco número de aprobados y preguntas que eran imposibles de saber. Entonces, en el LEIR yo creo que siempre juegan tres factores. Uno que es la suerte, que no la podemos controlar, la suerte o el azar. Otro que es el razonamiento, que es algo que sí que está en nuestra mano poder razonar preguntas sabiendo pequeñas cosas. Y otro es estudiar, obviamente, que debería de ser lo que se valore principalmente. Se valore en el LEIR. En este caso no ha sido así porque había muchas preguntas de suerte que ya no sabes si contestarlas, no contestarlas o qué hacer con esas preguntas. Entonces, valorando esto, hemos seleccionado tres preguntas que nos parecían que cumplían esos objetivos. Entonces, vamos a intentar exponer estas preguntas como ejemplo para tenerlas en cuenta para futuros EIR o posiciones, que al final es lo que quieres, saber hacer exámenes tipo EIR, tipo test y descartar un poco y saber utilizar lo que tú has estudiado. Eso es. Hemos de decir que nosotras compartimos un poco la polémica de que el examen ha sido muy complicado y que de hecho solo 15 opositores han conseguido superar una nota de 5, que es muy significativo, yo creo, con lo cual baja mucho la nota de corte y tampoco se produce una criba de esa gente que ha estado estudiando durante no sé cuántos meses, porque igual al ver el examen se han puesto nerviosos y tampoco han podido demostrar todo lo que sabían y mismamente eran preguntas, por ejemplo, en la pregunta número 17 de la versión 0 que decía ¿quién realizó la primera medición de la presión arterial? Y nos ponían 4 nombres a elegir, de los cuales no podíamos descartar nada porque no conocemos absolutamente a nadie. Otra cosa es que te pongan en una opción Antonio Banderas o Lola Índigo, con lo cual ya puedes estar entre dos, pero en este caso en el que no sabemos nada de esos 4 personajes históricos es que no se puede contestar esa pregunta porque es una pregunta en la que no te juegas pues igual tengo la suerte de mi vida y contesto bien. Claro, pues 25% de probabilidad, pero es verdad que es una pregunta que yo recomiendo no responder, porque tampoco la van a penalizar, porque es quién realizó la primera medición y va a haber uno, entonces con lo cual es mejor no responderla. Efectivamente. La siguiente pregunta que habíamos seleccionado es una en la que nos preguntaban cuál es el factor protector relacionado con el desarrollo de miomas uterinos, que era la pregunta número 44. En esta pregunta había 2 opciones que eran muy parecidas, que era la nuliparidad y la menarquia precoz. Estas 2 opciones, si razonas, es lo mismo, porque la nuliparidad significa que son mujeres que han reglado mucho porque no han parido, no han tenido partos, no han tenido hijos, y la menarquia precoz son mujeres que han tenido muchas reglas porque han empezado antes que el resto. Claro, al igual que la menopausia tardía, que sería parecido a la menarquia precoz. Y luego decía otra opción, es decir, las opciones eran menarquia precoz y nuliparidad, que hemos dicho que para nosotros es lo mismo, y luego eran mujeres de raza negra y tabaquismo. La puedes saber o no la puedes saber, pero el tabaquismo sí que es verdad que cuando estudiamos el EIR, una de las cosas que se nos dice es que tengamos en cuenta las preguntas o los ítems que son... de excepciones. Excepciones o cosas que nos llaman la atención, porque por ejemplo el tabaco es un factor protector tanto como para la colitis como para los miomas, la aparición de miomas. En este caso tampoco las teorías sugieren que la nicotina es una sustancia que interviene en la eliminación de los estrógenos vía orina, pero son teorías todo. Y por otro lado, también dice que, como todos sabemos, el tabaco tiene un factor de generar placas al final, de reducir el flujo sanguíneo, por lo tanto también puede reducir el flujo sanguíneo del útero, influyendo en una menor formación de miomas. Además, también sabemos que los miomas uterinos suelen reducirse durante la menopausia, que es una época en la que hay menos estrógenos y por lo tanto si el tabaco afecta de alguna forma a los estrógenos, pues puede tener el mismo efecto que una menopausia, es decir, reducir los estrógenos y por lo tanto la aparición de estos miomas. Es verdad que esto es una de las cosas que hay que saberse porque tú piensas que el tabaco es perjudicial siempre, ¿no? Entonces, una persona que no haya estudiado nada, no va a contestar el tabaco como factor protector porque nunca piensas que pueda ser esa. Pero si has estudiado y te han dicho que el tabaco
se te queda al final. Sí, creemos que esta pregunta es una pregunta que sí que puede diferenciar al que estudia, del que no estudia, al que razona, sobre todo del que no razona, que para nosotras, desde nuestro punto de vista, estudiar es importante y hay que estudiar un montón, pero el razonamiento es la base del examen. Eso es. Y luego otra pregunta que hemos seleccionado es una que te preguntaba sobre los principios bioéticos, los mínimos y los máximos, que esta con una regla memotécnica es muy fácil de responder. Se nos ha ocurrido la regla memotécnica de máximos y mínimos, pues como hay dos cosas que hay que saber, en vez de aprenderte las dos cosas, el mínimo y el máximo, es mejor coger el máximo y decir, pues me voy a hacer una regla memotécnica con máximo o con mínimo, con lo que más fácil te sea a ti. Entonces, nosotras habíamos pensado que máximo, ¿a qué le vamos a llamar? Pues al Papa. Benedicto. Y el Papa Benedicto, ¿cómo va? Benedicto de beneficencia y el Papa Benedicto va en automóvil. Entonces, el concepto de autonomía es un concepto que relacionamos con Benedicto, que es el máximo. Con saber eso, ética se puede de máximos. Con lo cual, Benedicto sabemos que es beneficencia y el auto, el coche, es la autonomía. Así y sabemos es. que la ética de máximos, y por descarte sabemos que la ética de mínimos sería la no maleficencia y la justicia. Así es. Y con esto podemos contestar esta pregunta de una forma segura porque sabemos perfectamente cuáles son los mínimos y cuáles son los Luego máximos. había bastantes preguntas de vacunas, que si tenías claro el calendario vacunal del Consejo Interterritorial era fácil contestar. El cual ha salido recientemente. Que se ha hecho estatal y antes era de comunidades autónomas, entonces eso es algo que siempre te tienes que saber, igual que los conceptos del principio de no maleficencia, de autonomía, etcétera. Y luego nos parece interesante resaltar que ahora tenemos compañeros que están decidiendo la especialidad, no sé qué, tengo este número de orden, no sé si me va a dar para esta ciudad, no sé si me va a dar para esta especialidad, que mucho ánimo porque es una época súper dura, Horrible. en la que al final hay mucha gente que igual de repente tiene muy buen número y dice, ay, con este buen número tengo que hacer Claro. soy matrona. Pues Porque a nivel social quizá está aceptado que los primeros números eligen matrona, por ejemplo. O Entonces, comunitaria, como tengo muy por buen ejemplo. número, yo quería hacer salud mental, pero como tengo muy buen número, digo, pues no, pues voy a hacer matrona. hay que valorar mucho lo que realmente te gusta, porque luego realmente después de haber hecho un EIR, hacer algo que no te gusta, si tenías tan clara la especialidad, yo creo que hay que replantearse bien las cosas y las condiciones de cada especialidad en cada comunidad, porque no todas las especialidades tienen el mismo reconocimiento en todas las comunidades. Y bueno, luego la gente que no le haya dado para la especialidad que quiere, pues tienen que valorar si poner todos los números de orden y luego decir, me da igual irme a cualquier ciudad a cambio de hacer la especialidad que quiero, o realmente esta especialidad no me compensa tanto y prefiero quedarme por mis condiciones personales en esta ciudad. Claro. Es O una cosa incluso- muy personal al final. O cada incluso decisión. rechazar la plaza porque lo que hay pues no te gusta, que es totalmente Claro, válido. al final la gente te va a recomendar, pero el que vas a decidir vas a ser tú. Y el que te puedes equivocar o acertar o al final ser un cambio en tu vida, lo vas a decidir siempre tú. Aunque Así siempre es. recibas consejos, para bien, para mal, pero al final el que tiene que decidir es uno mismo, que es una cosa muy Y que personal. lo que decidáis va a estar bien, porque al final habéis hecho un esfuerzo que es prepararos el EIR. Y lo que decidáis a posteriori es una decisión vuestra que nadie tiene que criticar, ni meterse en, pues este ha estudiado no sé cuánto tiempo, ha dejado de trabajar y ahora ha sacado este número, porque sabemos que eso existe. Al final todos los exámenes supuestamente son cribas en todos los trabajos. Siempre hay una competitividad que yo personalmente en la enfermería no veo tanto, sinceramente, Como en otras como en otras profesiones. carreras como puede ser medicina o cualquier otra carrera, pero sí que es verdad que al final la gente cuando sabe que una persona se prepara una cosa, pues siempre preguntan después, etcétera. Entonces mucho ánimo en este poseír, Mucho deporte, muchos planes y mucha vida social. Y la gente que no lo haya conseguido en este EIR, pues al siguiente siempre hay oportunidades al final.